Muy buenas, bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La verdad presente. Este es el tema número 5 y vamos a hablar acerca de la salvación en el Señor Jesús. Es un tema inagotable, así que vamos a ver pues algo de él, de la belleza del amor de Dios y del perdón. Antes de estudiar, vamos a pedir la dirección divina. Querido Padre de amor, humildemente, en el nombre del Señor Jesús, suplicamos que seas con nosotros en este momento, que tu Santo Espíritu pueda llenar nuestra mente y nuestro corazón, y que nos ayudes a comprender tu santa palabra. Trae a la mente los textos que han de ser usados hoy, y haz que brille en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros para guiarnos al perdón y a la vida eterna. Gracias por tu misericordia, en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en el capítulo anterior que estudiamos, vimos la caída del hombre, cómo Adán y Eva cayeron y cómo la caída trae consigo el sufrimiento, el dolor, la muerte y la separación de Dios. Y vimos que se dio la promesa de que iba a venir un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza del diablo. En eso estaba la promesa del Salvador, del Señor Jesús, que iba a venir a morir por nosotros para darnos la vida eterna. El asunto no quedó con Adán y Eva. El asunto del pecado es una cosa que ha llegado hasta nosotros hoy. En el libro de Romanos, está después de los evangelios. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios. Después sigue el libro de Hechos de los Apóstoles y después la carta de Pablo a los Romanos. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el problema no se quedó allá con Adán y Eva, sino que todos nosotros también hemos pecado. Y eso nos destituye, o sea, nos aparta, nos quita de la gloria de Dios. Una situación difícil y triste. También en el capítulo 6 de Romanos, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, todos hemos pecado. Hemos transgredido la ley de Dios porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y la paga, lo que merecemos por haber pecado, es la muerte. Y para empeorar un poquito las cosas, este es el último texto que veo del problema, que vamos a ver la solución. En el libro de Isaías, que es un texto que hemos visto antes, está Salmos a la mitad de la Biblia, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y después Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea, que todos hemos pecado, que lo que merecemos por eso es la muerte, y que haciendo cosas buenas, nuestras justicias, no podemos salvarnos, porque son como trapos de inmundicia, trapos de suciedad. Entonces, es una situación desesperada. No tenemos en nosotros la solución. Ahí tiene que ser un agente ajeno a nosotros que nos la dé. Los mismos textos que nos presentan el problema nos presentan también la solución. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia es la armonía completa, perfecta con la ley de Dios. Esa es la justicia. Dios es justo, su ley es santa, justa y buena. Y estar en armonía con Dios y con su ley es la justicia. Pero todos pecamos y caímos de esa justicia, nos hicimos transgresores. Pero hay una manera en que podamos ser puestos de nuevo en armonía con la ley y con Dios y ser justificados ante Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gracia quiere decir gratis. Somos justificados de gratis. Ahora, el hecho que sea gratis para nosotros, en el sentido de que no debemos pagar
por ello, no significa que no tenga valor. ¿Cuánto vale nuestro perdón? ¿Cuánto vale la salvación? Nuestro perdón vale la sangre preciosa del Hijo de Dios. Ningún ángel, ni todos los ángeles juntos hubieran podido pagar por nuestro perdón. Solo Dios podría hacerlo. Y eso con su sangre. La sangre preciosa del Hijo de Dios es lo que vale nuestra salvación. En otras palabras, ¿quién de nosotros podría pagarla? Entonces, cuando estamos tratando de hacer algo para salvarnos a nosotros mismos o para obtener la gracia divina, lo que yo podría decir, bueno, voy a hacer un sacrificio para que Dios me oiga. O voy a hacer una caminata para que Dios me perdone. O voy a hacer una promesa para que Dios me escuche o me otorgue algún don. Cuando nosotros estamos tratando de hacer algo para salvarnos a nosotros mismos, estamos despreciando la salvación tan grande y tan valiosa que Dios ha hecho por nosotros. No, yo no quiero lo que usted hizo por mí, yo voy a hacer algo para salvarme yo mismo. En otras palabras. Entonces dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la redención, el comprarnos de nuevo, el redimirnos, solo lo puede hacer Dios a través del Señor Jesús. En el mismo versículo que vimos anteriormente, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, nosotros podemos ganarnos la muerte. Muy fácil. Pecar. Y todos lo hemos hecho. Entonces nos ganamos la muerte. La paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nosotros por nuestros pecados lo que merecemos es la muerte, pero Dios nos da un don. Un don es un regalo. En algunas versiones dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un don de Dios. Veamos en Romanos capítulo 5, versículo 1, un par de páginas antes, dice, justificados, que es lo que queremos, ¿verdad? Estar de nuevo en armonía con Dios y con su ley. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la justicia es el perdón divino. Porque el perdón divino abarca más que simplemente perdonarnos. Veamos en Primera de Juan, que está ya casi por Apocalipsis, la primera carta de San Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que la gracia de Dios se manifiesta no solo en el perdón de los pecados, sino en la limpieza del pecado. Dios nos transforma, nos quiere hacer distintos. Tal vez es un buen momento para que veamos en el libro de Zacarías. Zacarías está en el Antiguo Testamento, casi al final del Antiguo Testamento. O sea, Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Antes de eso está Malaquías y antes de Malaquías está Zacarías. Zacarías capítulo 3 encontramos una experiencia interesante, un relato interesante. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote. Este no es Josué el que introdujo al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Este es el sumo sacerdote Josué. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás a su mano derecha para hacerle adversario, para acusarlo. El diablo nos insta a pecar. Nosotros somos los que tomamos la decisión, pero el diablo nos insta a pecar y una vez que pecamos, nos acusa. ¿Ves lo que hiciste? Ya no sos digno del amor de Dios. Perdón, tengo una tosecita. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás.
Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Se acuerdan a Adán y Eva? Que cosieron delantales de hojas de higuera. No era suficiente eso para cubrir la vergüenza de su desnudez, para cubrir su pecado. Y aquí está Josué vestido con vestiduras manchadas, sucias, rotas, viles, delante del ángel. Perdón. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle las vestiduras viles. Que el Señor quita el pecado. Y él dijo, mira, que he hecho pasar de ti tu pecado y te he vestido con ropas de gala. Esa es la justicia de Cristo puesta sobre nosotros. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Este es el proceso que ocurre cuando nosotros venimos con humildad delante de Dios. Somos pecadores. No tenemos ningún mérito ante Dios. No podemos presentar ninguna justicia nuestra. No podemos decir, Señor, mira, yo he hecho esto, yo he ayudado a los pobres, he regalado mis bienes, he cuidado a mis padres. Nada de eso nos justifica delante de Dios. Estamos con vestiduras viles. Pero cuando venimos delante de Él y confesamos nuestros pecados, entonces Él nos perdona y nos limpia. Esta es la justificación. O sea, la justificación es el perdón de Dios que nos pone nuevamente en armonía con la ley de Dios. Ahora sí, vayamos al libro de Romanos nuevamente. Romanos, capítulo 4. De nuevo están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y después sigue Romanos. Romanos, capítulo 4. Y aquí nos está hablando acerca de Abraham y cómo fue que encontró la justificación él. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, según sus propias obras. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Mira, yo puedo hacer cosas buenas y gloriarme por ellas. Y que la gente diga, ay, qué bueno. Pero delante de Dios no puedo ganar ningún punto por eso. ¿Qué pues dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, por la fe, Abraham se aferró de la justicia de Cristo. La fe no tiene ningún mérito en sí misma. Pero, porque la fe no nos puede salvar. Pero con la fe nos agarramos de esa salvación que Dios ha provisto mediante el sacrificio del Señor Jesús para el perdón de los pecados. Que pues dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, al que obra, o sea, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, no es un regalo el salario, sino como deuda. En otras palabras, digamos que usted trabajó toda la semana, o el mes, o los 15 días, no sé cada cuánto le pagan, y se esforzó por hacer un buen trabajo. Y después de la semana, o de los 15 días, o del mes, llega el patrón y le dice, mire, tome, le regalo su salario. ¿Cómo se sentiría? ¿Bien o mal? Yo me sentiría mal. Porque en otras palabras, el patrón lo que me está diciendo es, no hiciste nada. O hiciste un trabajo mal hecho. O me provocaste pérdidas. Pero mira, aquí está el salario para que no digas nada. Entonces, pero el salario para una persona que trabajó no es un regalo. El salario es una deuda que tiene el patrón por el servicio que vos le prestaste. Entonces, si nosotros trabajamos, el salario no es un regalo. Ahora bien, si después de pagarte el salario, el patrón saca la billetera y te dice, tome, le doy esta bonificación porque haber hecho también el trabajo, entonces ahí sí estás contento, porque te pagaron lo que te debían, porque era una deuda, y además de eso, te están haciendo un regalo. ¿Qué es lo que está queriendo decir Pablo con esto? Que nosotros no podemos
ganarnos el cielo o el perdón de Dios o la gracia divina. Perdón. No podemos ganarla. Sí podemos ganarnos la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. O sea, si querés la muerte, simplemente tenés que pecar. Como ya lo has hecho, ya te la ganaste. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que yo no puedo ganarme el cielo. Puedo ganarme la muerte, pero no puedo ganarme el cielo. Escuché una vez, porque había una persona muy buena que había hecho muchas buenas obras y alguien dijo, ya se ganó el cielo con eso que hizo. Nosotros no podemos ganarnos el cielo, porque el cielo vale la sangre preciosa del Señor Jesús. ¿Y quién puede pagarlo? Nadie puede pagarlo. O sea que nosotros no podemos ganarnos el cielo. Yo no puedo hacer algo, yo no puedo hacer una caminata, no puedo hacer cualquier cosa. Ni siquiera regalar las cosas que tengo, no, con eso no puedo ganarme el cielo. Pero si yo estoy haciendo cosas para salvarme, entonces Dios me debe la salvación. Señor, ayúdame porque tú sabes que yo soy bueno. Ayúdame porque tú sabes que yo no le he hecho mal a nadie. Me tenés que ayudar, Señor, porque yo le he dado todo a los pobres. Tenés que ayudarme, tenés que salvarme porque yo he ayudado a mis papás. No, con nada que yo pueda hacer puede ganarme puntos delante de Dios. Con eso no estoy diciendo que las buenas obras sean malas. Dios las hizo para que andemos en ellas y después vamos a ver un poco de eso en otro tema. Pero lo importante hoy es que sepamos que la salvación yo no me la puedo ganar por algo que yo haga. La salvación es un don de Dios y debo aceptarla por la fe. En el libro de Isaías, capítulo 53, que es un pasaje precioso, está Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Isaías, capítulo 53, 700 años antes que viniera el Señor Jesús, nos describe la obra del Señor Jesús. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ahora vamos a ver qué fue lo que mató al Señor Jesús. Mas él, herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, usted y yo podemos tener hoy paz para con Dios, porque la paga del pecado cayó sobre el Señor Jesús. Porque Él llevó nuestros pecados para que nosotros podamos tener su justicia. Él recibió lo que nosotros merecemos recibir para que nosotros recibamos lo que Él merece recibir. La gloria. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Su pecado. Su feo pecado. Mi horrible pecado. Porque el pecado es una cosa fea. A nadie le gusta que le digan que es un pecador, pero debemos reconocer que lo somos para poder obtener el perdón. Jehová cargó en él el pecado mío y el pecado suyo. El pecado de todos nosotros. Angustiado él, imagínense lo que es cargar el pecado de la humanidad. Nosotros a veces con el cargo de conciencia por alguna cosa que hayamos hecho, pero imagínense el Señor Jesús cargando el pecado de todos nosotros. La Biblia dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca.
De cárcel y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su alma en expiación por el pecado, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá, y será saciado. En otras versiones dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, que cuando estés allá en el cielo, con Dios, el Señor Jesús va a decir, valió la pena. Ese sacrificio tan grande valió la pena porque tú estás aquí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Como les digo, es un tema muy abarcante. Vamos a ver apenas un poquito hoy. En el libro de San Juan, capítulo 3, cuando encontramos la conversación del Señor Jesús con Nicodemo, no la vamos a ver toda, pero en el versículo 14, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, esos 40 años, el desierto está infestado con serpientes. Pero ellos ni las veían ni los mordían, porque andaban en armonía con Dios y Dios los cuidaba. Pero cuando se rebelaron, Dios quitó su protección y las serpientes los empezaron a morder y empezaron a caer muertos por las serpientes. Entonces Dios instruyó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en alto. Y que el que mirara a la serpiente era sanado. Podía estar una mamá con el niñito muriéndose con los ojos vidriosos del veneno y le decían, mira la serpiente, mira la serpiente. Si el niño la lograba ver, quedaba sano. La serpiente en sí no tenía ningún poder para sanar. Más adelante empezaron a adorar esa serpiente y mejor la fundieron, ¿verdad? Para que nadie la adorara. El poder estaba en Dios. Pero debían manifestar fe en el medio que Dios había provisto para que obtuvieran la salvación. Alguien podría decir, no, yo no voy a ver la serpiente, ¿cómo me va a curar eso? Y morirse. Pero si eran sumisos a la voluntad de Dios y veían la serpiente, podían ser sanos. Ahora, cuando hablamos de la serpiente, estamos pensando, no pensamos en algo bueno, ¿verdad? Cuando hablamos del Señor Jesús, pensamos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando hablamos en la serpiente, pensamos en el diablo, porque representa el pecado. Pues el Señor Jesús cargó nuestro pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Y él debía ser levantado. El Señor Jesús dijo, y yo si fuere levantado, a todos atraeré a mí. Es por medio del sacrificio del Señor Jesús, porque Él cargó con mi pecado, porque Él se hizo pecado por nosotros, aunque Él nunca pecó. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que podamos tener la vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Querés el perdón? ¿Querés la vida eterna? Hay solo un camino y solo una solución. Es el Señor Jesús y su sacrificio por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no por sus propias obras, no por lo que otra persona haya hecho, sino por el sacrificio del Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Entonces Dios ha hecho amplia y suficiente provisión. El sacrificio del Señor Jesús es suficiente para salvarte a ti y a mí, no importa el pecado que hayamos cometido. Dios nos puede perdonar.
La Biblia dice que todos pecaron. Que bueno solo hay uno. El único bueno es Dios. O sea que si yo me salvo no es porque yo sea bueno. Y si me pierdo no es porque yo haya sido malo. Porque todos somos malos. Claro, Dios quiere perdonarnos y cambiarnos. En otro tema vamos a estudiar un poco acerca de eso. Si me salvo o me pierdo, depende de mi aceptación de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es suficiente para perdonar, para transformar, para limpiar. Veamos ahí en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan capítulo 14. Versículo... Bueno, vamos a leer desde el 4 en adelante. Y sabéis a dónde voy, es el Señor Jesús hablando. Sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino para llegar al Padre, el único medio para poder estar en armonía con la ley divina y con Dios, es el Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino. No hay otros caminos. Yo no soy mi camino. Y otras personas, sea que estén vivas o muertas, por más buenas que sean, no me pueden salvar a mí. El único que nos puede salvar es el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí después de Juan, capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, dice así. San Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien debamos ser salvos. O sea, solo en el Señor Jesús. Dice, en ningún otro. ¿En cuál otro? ¿Quién más? ¿Quién más te puede salvar? Dice, en ningún otro. Nadie, absolutamente nadie, vos no te puedes salvar solo. Si yo me pudiera salvar haciendo algo bueno, no necesitaría un salvador. Y si alguien más me pudiera salvar, el Señor Jesús no hubiera tenido que venir a morir por mí. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Ningún otro nombre. Absolutamente ningún otro nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 5. Este pasaje aquí de Apocalipsis 5 es muy interesante. Tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 5 se está hablando acerca de la entronización del Señor Jesús cuando subió al cielo después de su obra redentora. Y vean qué interesante lo que aparece aquí en el capítulo 5. Perdón. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito por dentro y por atrás y sellado con 7 sellos, por dentro y por fuera, ¿no? Los libros eran rollos. Y vi a un ángel fuerte proclamando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Está en el cielo y el ángel proclama, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno. Nadie. Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo, dice Juan, que ya era un viejito cuando escribió el Apocalipsis,
Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado de abrir el libro, ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. El león de la tribu de Judá es el Señor Jesús. La raíz de David es el Señor Jesús. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más puede hacerlo. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y tazones de oro llenos de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era millones de millones, que decían en alta voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, y que está en el mar y de todas las cosas que en ellos hay, diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por siempre jamás. El único digno es el Cordero de Dios, porque fue inmolado por nosotros, porque con su sangre nos ha redimido para Dios. ¿Quién más vino a morir por vos? ¿Quién más derramó su sangre para perdonar tus pecados? Por eso, Señor Jesús, es el único, es el único. Por eso no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cómo podemos apoderarnos de este sacrificio tan grande? ¿Qué pasos debe dar el pecador? ¿Debo dar yo para encontrar el perdón y la vida eterna? Eso lo vamos a ver en la próxima lección. No te la pierdas. Vamos a orar. Querido Señor, bendito seas. Gracias porque el Señor Jesús vino a hacer ese puente en esa separación que había entre nosotros y tú. Gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste tú al dar tu Hijo y por el sacrificio del Hijo amado al venir a morir por nosotros. Gracias por el perdón de los pecados y la vida eterna. Llénanos de tu paz en el nombre del Señor Jesús. Amén.